Jaime Sánchez Susarrey, conductor de En Contexto, programa de análisis político de TV Azteca. Bienvenido, Jaime. No había tenido la oportunidad de saludarte y de darte la bienvenida frente a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. ¿Dónde quedó el Mexican Moment? Se nos diluyó entre las manos, se nos fue. Todos estos acontecimientos combinados a nivel nacional o internacional lo desdibujaron, lo oscurecieron, lo desvanecieron. Empezamos contigo, Héctor, Macario, Jaime, por favor. Bueno, yo creo que el Mexican Moment quedó atrás, pero también espero que esté adelante, porque creo que lo que hemos visto es un ciclo de una extraordinaria eficacia reformadora de un gobierno, como lo hayamos visto en muchísimo tiempo. Hizo las reformas, las puso en la Constitución, las puso en las leyes, creó pues prácticamente ya todos los órganos nuevos que hacen falta para administrar esas reformas, y a inmediata continuación perdió la iniciativa, se desdibujó como gobierno, entró en una llanura muy pantanosa de la que no ha salido y de la que no parecen venir, digamos, nuevas promesas de grandes iniciativas reformistas. Yo diría que lo que estamos viviendo es la realidad de un gobierno que tiene un proyecto en sus leyes, un proyecto bien diseñado, de país desarrollado, de país de primer mundo, y luego tiene un gobierno de muy baja calidad, incapaz de ejecutar bien ese proyecto, y luego tiene una opinión pública que juzga prácticamente con la exageración que nos es característica, que no solo es un mal gobierno, sino que es casi un Estado fallido, un gobierno fallido. Y yo creo que el problema, digamos, central de este gobierno es que perdió la iniciativa y no ha encontrado la manera de retomarla, ni siquiera bien a bien en términos de situarse de una manera adecuada para discutir y debatir con su sociedad qué es lo que está fallando. Entonces vemos continuamente errores del gobierno, escándalos de opinión pública, problemas de gestión, de administración, que no son contestados por el gobierno. El gobierno anda con su conversación en un lugar y la sociedad y los medios andan en otra. Perdón por este pequeño desaguisado. Es un gobierno que está como separado del debate pertinente de su sociedad. Y yo creo que tiene un problema también en eso muy serio, de muy baja calidad de ejecución. Es increíble que puedan perder una oficina de pasaportes y no la puedan restituir en el tiempo que han tardado en restituirla. Del mismo modo que es increíble que hayan lanzado el proyecto del aeropuerto con esa intensidad y con esa dimensión estratégica, y en este momento no sepamos bien a bien si han puesto la primera piedra. Macario, por favor. Buenos días a todos. Yo creo que el tema del momento mexicano es un asunto más mediático, que creo que era muy importante. Una cosa que se nos olvida es que muchas de estas cosas, si uno no genera la dinámica mediática para que funcionen, nunca funcionan. Estas reformas son profecías autocumplidas. Si yo no logro que la gente crea en ellas, nunca funcionan, y por eso era tan importante que lo hicieran. Y esto evidentemente puede tener una dinámica en los medios de una forma y en la vida real de otra. Pero no debemos olvidar que lo que acaba de hacer México es una cosa que no ha hecho nadie. Es decir, el tamaño de reformas que hicimos en número y profundidad no lo ha hecho nadie en el mundo hasta donde yo tengo entendido.
Salvo cuando uno tiene una guerra civil o una invasión, uno no hace unas reformas de esa magnitud como las que hicimos nosotros. Esperar que eso funcione de inmediato y que de pronto este país sea otro, pues sería una cosa muy extraña. La única cosa comparable que se me ocurre es precisamente los primeros años 90, donde hicimos también reformas de una profundidad muy significativa para ese momento, y la reacción entonces fue como ahora, pero peor. Ya se nos olvidó, pero 94 fue un año mucho peor que el último que tuvimos, y fue exactamente por la misma razón, una reacción frente a un intento de modernización de la mayor profundidad. Y de lo que se trata, lo que hemos estado haciendo estos últimos 25 años, es acabar con el México del siglo XX, y eso pues no es un asunto trivial. En consecuencia, tratar de interpretar lo que está ocurriendo exclusivamente en términos de cómo estamos frente al resto del mundo, pues a mí me parecería un poco absurdo. Creo que hay que interpretarlo también con respecto a lo que teníamos y estamos dejando atrás. Escuchaba yo en el video los retrocesos de las reformas, pues ninguno de los que dijeron es retroceso. Todos los que dijeron son problemas externos que hubieran ocurrido con o sin reforma, y que sin embargo con las reformas podemos enfrentar mejor. Es decir, la caída del precio del petróleo nos sale mejor con reforma o sin reforma, o el asunto del fracking, o la cantidad que puede producir Estados Unidos. Bueno, frente a todo eso, independientemente de nuestra reforma, eso hubiese ocurrido. Lo mismo con el tema del asunto educativo. Nos quejamos ahora de que estamos pagando de más a los maestros. Pues sí, mano, pero no lo sabíamos antes. Es decir, parte del proceso de avance que tenemos es que ahora sabemos dónde están, cuánto les pagamos y qué hay que hacer con ellos, y eso no lo sabíamos anteriormente. Entonces, a mí me parece que lo que estamos haciendo en México en los últimos años es de la mayor importancia. Insisto, no hay nadie más que lo esté haciendo. En este momento yo creo que no existe país en el mundo donde valga la pena invertir más que en México. Digo, para que vean cómo están los demás, ¿no? No para que presuman ¿no? Entonces, a mí me parece que no debemos preocuparnos tanto por esto. Yo coincido con Héctor, somos pues un poco exagerados para nuestros asuntos, ¿no? Nos encanta darnos de latigazos viendo cómo este país es una tragedia. La oficina de pasaportes fue un fracaso. Sí, el año pasado la de Estados Unidos tuvo ese fracaso por 2 meses y medio a nivel mundial, no nada más nosotros. O sea que tampoco creo que debamos sufrir en exceso. Esto no significa que uno no tenga que estar presionando al gobierno, porque efectivamente es un gobierno de muy baja calidad, pero esto es lo que construimos, Es decir, si este gobierno no les gusta, es lo que hicieron durante el siglo XX, están cosechando lo que sembraron. Si quieren otro, pues empiecen a trabajar para que funcione, ¿no? Muy bien, muy claro. Gracias, Macario. Jaime, por favor, tus comentarios de apertura. Sí, bueno, yo creo que Macario tiene razón. El Mexican Moment es un asunto, obviamente, mediático. Es inusual eso, pero bueno. Pero habría que explicar también por qué este momento se perdió. Y yo creo que ahí hay un factor fundamental que tiene que ver con la llegada de este nuevo gobierno al poder, con la evaluación que hizo del asunto de la violencia y con el asunto del Estado de Derecho. Pasadas las reformas, que obviamente son un éxito, la implementación de las mismas todavía no es el caso, pero pasadas las reformas que son un éxito, cuando menos en el marco legal, lo que está haciendo ruido ahora es justamente el asunto del Estado de Derecho. Y como dijo algún expresidente en algún momento, México me parece que tiene 3 grandes problemas: el Estado de Derecho, el Estado de Derecho y el Estado de Derecho. Entonces, si nos referimos al video donde se menciona lo de Ayotzinapa y se menciona el asunto de la corrupción, yo creo que ahí está el meollo del desencuentro en este momento del gobierno con la situación actual. Y no solamente del gobierno, sino de la clase política en su conjunto. Es decir, la transición política mexicana no logró articular un proceso de constitución de instituciones y de fortalecimiento del Estado de Derecho. Y la llegada de Enrique Peña al poder, con esta visión que se tuvo de que el asunto de la violencia era un problema más bien mediático y que finalmente había forma de recomponer la estabilidad y la paz social mediante mecanismos que no eran exactamente los del Estado de Derecho, yo creo que es lo que irrumpe como el gran problema del gobierno actual. Es decir, la violencia y la corrupción, ambos vinculados con la debilidad del Estado de Derecho. Y si uno quiere evaluar dónde está esta situación, pues es muy fácil. Basta ver lo que ha pasado con un asunto tan simple y tan concreto como la propuesta de mando único que se hizo durante el sexenio de Felipe Calderón, que fue rebatida por los priistas y que ahora fue retomada después de Ayotzinapa por
por el gobierno, por el presidente Enrique Peña, y ahora es rebatida o negada por los panistas. Entonces, un asunto tan simple y tan urgente como ir creando policías eficientes y capaces y profesionales, que es un elemento, un sustento fundamental del Estado de Derecho, está fatalmente entrampado. ¿Es culpa exclusivamente del gobierno? No. Pero no se puede negar que en este inicio, en estos años muy exitosos de las reformas, al mismo tiempo hubo un desentendimiento de este asunto capital. Creo que esto sigue estando allí, y creo que lo más preocupante es que no se ve dentro de la clase política ni dentro del gobierno una verdadera preocupación ni una verdadera estrategia para avanzar en ese sentido. Entonces, este es el asunto capital que me explica, o que me parece que explica en buena medida el fracaso de este momento mexicano, y lo más preocupante, insisto, es que no veo en el horizonte de estas fuerzas políticas y del propio gobierno una dirección de hacia dónde debemos ir, hacia dónde debe ir el Estado mexicano para fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, bueno, sí es un asunto mediático, pero el fracaso, independientemente del contexto internacional, que obviamente se ha complicado con los precios del petróleo, etcétera, 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 tiene que ver con un problema interno y con la transición política mexicana, que no avanzó en este sentido y que, insisto, desde mi perspectiva, no se ve por dónde va a continuar. Si retomo esto que dejas aquí y después de los comentarios que ustedes han hecho en términos de lo que sí se ha logrado y lo que sí se avanzó, que en términos probablemente de infraestructura o de estructura del Estado son prometedores, son promisorios, son positivos, son fortalecimiento de las instituciones. Pero el gran pendiente entonces sería Estado de Derecho, lucha o combate contra la corrupción. ¿Tú estarías de acuerdo en esto? Antes de que termine esta administración tendría que haber un paso decisivo, concreto. Ahí está ya el Sistema Nacional de Anticorrupción, no implementado todavía. Mira, yo estoy de acuerdo con el tema del Estado de Derecho, pero me parece que es una categoría demasiado grandota, que no dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Hay que cumplir la ley, es una categoría muy grandota y sí, no dice lo que hay que hacer ni lo que se puede hacer. En este país hay millones de mexicanos que viven en la ilegalidad. Si tú quieres cumplir la ley en este país, tendrías que meter a la cárcel a no sé cuántos millones de mexicanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Estado de Derecho y de cumplir la ley? No lo sé, no lo tengo claro. Durante muchas décadas, este país, con un Estado de Derecho igual de débil o más que el que tenemos ahora, porque no existían, digamos, autonomías, por ejemplo, la Suprema Corte, creció económicamente, tuvo un desempeño, tuvo estabilidad, etc. Y lo pudo hacer sin que tener un Estado de Derecho como el que se pide o el que tengamos, de manera que sin negar que es un problema central, la verdad yo no sé bien cómo entrarle a este asunto para decir lo que hay que hacer es esto y esto y esto y esto, y que se pueda hacer, porque, repito, aplicar la ley, de veras, pónganme aquí a la gente que puede aplicar las leyes que hay en México. Además son leyes muy exigentes, diseñadas más bien pensando en realidades que quieres corregir, pero que es muy difícil alcanzar. La única vez que yo fui a cenar con Vicente Fox, que era presidente, nos dijo, para mi eterno asombro, a Ángeles y a mí, yo llegué a este gobierno, al gobierno, diciendo que había que aplicar la ley y que había que fortalecer al municipio libre. Ninguna de las dos cosas se pueden hacer. Fortalecer al municipio libre no es más que corromperlo, porque lo único que piensan los policías, los presidentes municipales es en comprarse camionetas. Y la ley es imposible de aplicar si uno no quiere incendiar este país. Bueno, entonces, hemos vivido sin eso buenas épocas y malas épocas. Me parece que el momento mexicano quedó atrás, pero la estructura del momento mexicano no solo no quedó atrás, sino está adelante y lo vamos a cosechar, porque esas reformas que están hechas, que están planteadas, son un horizonte de muy largo plazo para el desarrollo del país, en el ámbito educativo, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito energético. Esa es una estructura de leyes, de obligaciones constitucionales, de órganos autónomos y de obligaciones de gobierno que le van a dar en el mediano plazo al país un horizonte de desarrollo
yo diría, equivalente en el tiempo al que le trajo el Tratado de Libre Comercio del año 94, que en efecto, como recordaba muy bien Macario, ese año en que se firmó ese tratado, que es la única cosa verdaderamente exitosa que ha hecho este país en los últimos 25 años, ese año de 94 que entró en vigor fue uno de nuestros peores años. Sí, cómo no. Fue el año de la rebelión de Chiapas, el año del asesinato Ruiz de Colosio, Massieu. el año del asesinato de Ruiz Massieu y luego el año de la equivocación absoluta del gobierno que salía, del gobierno que entraba, para no poder ver, ellos que eran economistas, el agujero que estaban dejando en las cuentas públicas. De manera que lo que necesitamos un poco hacia adelante es, sí, un gobierno de mejor calidad. Pero ¿por qué tenemos un gobierno de tan mala calidad? Bueno, es una consecuencia de nuestra vida democrática y es una consecuencia, lo dijo muy bien Macario, de lo que nosotros hemos decidido. Nosotros hemos sido unos insensatos como sociedad desde que llegamos a la democracia. Miren, en el año 2000 escogimos para presidente a un señor que nunca había estado en ese nivel de gobierno. Nunca, ni cercanamente. Y el señor, que era un imprudente, no se rodeó, salvo en Hacienda, de alguien que hubiera estado ahí antes. Improvisó todo su gabinete. Le salieron muy bien algunos, como Julio Frenk, le salieron, pero su procedimiento era absolutamente irresponsable y absurdo para ser un presidente de México. En el año 2006 escogimos a otro señor que tampoco había estado ahí más que por un momento. Y fue un imprudente igual y escogió un gabinete de pura gente que nunca había estado ahí. En el 2012 escogimos a un señor que tampoco había estado ahí y igual de imprudente trajo a su equipo de Toluca de pura gente que tampoco había estado ahí. Bueno, es imposible pensar que estas largas curvas de aprendizaje no van a costarle carísimo al país, como le han costado. Las curvas de aprendizaje de los gobiernos democráticos del país tienen una de las más largas cuotas de costos, de equivocaciones, de cosas mal hechas, de cosas que no se saben hacer, que puede haber tenido una democracia tan reciente como la mexicana. Hemos tenido muy mala suerte, en muy mal tino, y los que hemos elegido han sido gente muy imprudente que cree que esta cosa se maneja pues con sus cuates, con sus amigos, con las gentes a las que les tiene confianza. Pienso cada vez más en una cosa que decía Cosío Villegas. Decía, si a usted le ofrece cuando se va a subir al avión y va a viajar, que se vuelva usted el piloto del avión, ¿usted acepta? Pues no, don Daniel, ¿cómo voy a aceptar? Dice, pues entonces, ¿por qué razón piensa alguien que le ofrecen que sea secretario de Hacienda, que puede ser secretario de Hacienda si no se atreve a manejar un avión? Porque piensa que ser secretario de Hacienda es más fácil que manejar un avión. Bueno, pues no. Es mucho más No, complejo. es mucho más difícil y puedes hacer infinitamente más daño. Hoy tenemos la noticia de ¿en dónde está nuestra deuda ahora? Hoy tenemos la noticia, ¿no? ¿En dónde está nuestra deuda? En el 51, 59. 50. Y no lo hemos sentido, ¿verdad? Pues es un daño enorme de desperdicio de recursos, de mala aplicación del dinero, de un gobierno que tiene un montón de dinero, no sabe cómo gastarlo. Bueno, estamos pagando 3 curvas largas de aprendizaje de gobierno federal. Es demasiado pedirlo en nuestra democracia. ¿Quieres Me provoca una pequeña réplica, o una réplica a lo que dice Héctor. No podemos responsabilizar a la sociedad civil ni a la ciudadanía de estas elecciones porque no fuimos nosotros los que pusimos los platos sobre la mesa. Es decir, hay una clase política que pone los candidatos y sobre esos candidatos electos por una clase política, elegidos por una clase política, los ciudadanos eligen. Y eligieron, desde mi punto de vista, en cada situación, al menor mal posible. Y es muy fácil la comparación. En 2000, Fox era la posibilidad de la alternancia, creo que fue una buena opción. En 2006, Calderón era la opción ante el populismo de López Obrador, temible, fue una buena opción. Y bueno, en 2012, Peña Nieto representaba la posibilidad de la continuidad de las reformas, que justamente se han valorado tan positivamente, y en eso no falló, con un agregado. Solamente un presidente priista reformador
tenía la llave para hacer esas reformas, porque solamente un presidente priista reformador podía mover al PRI en esa dirección. De tal manera que si hubiera ganado Josefina Vázquez Mota, las reformas hubieran sido imposibles. Entonces, digamos que la ciudadanía o la sociedad civil no está tan atarantada. Segundo punto, el asunto del Estado de Derecho, por supuesto que es un tema muy complejo y muy vasto, nadie lo niega, pero hay puntos muy concretos. El asunto de la profesionalización de las policías, el asunto del mando único es un dato muy concreto sobre el cual no se ha podido avanzar. Otro asunto como las policías ministeriales es un dato muy concreto sobre el cual no se ha podido avanzar. La corrupción en el seno del Poder Judicial es evidente y a todas luces, y tampoco se ha podido avanzar. Entonces, por supuesto, hay una agenda que debería de plantearse sobre cuáles son los pasos que se pueden dar y deben ser muy precisos y muy concretos, para no hablar del Estado de Derecho como tanto tiempo se habló en México, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, de aquella famosa reforma del Estado que todo lo englobaba. Pero eso no obsta, es evidente que hay cifras que muestran que la corrupción es uno de los obstáculos fundamentales para el crecimiento económico y para la inversión, y el asunto de la violencia sigue ahí, explotando de manera terriblemente violenta, valga la redundancia, y poniendo a México en una situación, internacional bastante cuestionable. Entonces, pues esas dos puntualizaciones, ¿no? La ciudadanía no está tan atarantada, tenemos una clase política poco eficiente, poco profesional y poco responsable. Eso no es la culpa de la ciudadanía necesariamente. Y el otro asunto es, si avanzamos o no avanzamos en el Estado de Derecho, me parece que es un asunto capital, incluso para que esas reformas se puedan realmente implementar. Porque el asunto es que un ciudadano común y corriente no tiene efectivamente acceso a la justicia. Ya no digo aquellos que violan la ley que deben de ser encarcelados. Y no voy a abundar sobre el asunto. Entonces, si no se avanza en esto, no se estará avanzando en el soporte justamente de todo este otro andamiaje, que es el de las grandes reformas estructurales en su segunda fase. Ahorita podemos ir, Jaime, en un momento más a algunos puntos centrales o muy puntuales en torno a qué hacer para avanzar en eso de forma muy concreta. Macario, ¿tú estás de acuerdo en esto? ¿Elegimos al menos mal posible, rápidamente? Sí, sí. Sí. Eran las... sí, todo tiene lógica, por eso claro. Digo que tenemos mala suerte. Macario. Sí, yo también voy a quejar con Héctor porque las dos cosas que dijo me parecen equivocadas. La primera es que decía, antes no teníamos Estado de Derecho y las cosas funcionaban. Sí, maestro, pero no era una democracia, ni nada que se le pareciera. Y el Estado de Derecho es indispensable en la democracia, en ningún otro caso se necesita. Es decir, uno no necesita leyes y no va a tener democracia. Va a tener un sistema autoritario, basta con la autoridad, entonces para eso no lo necesitábamos. Ese es nuestro problema precisamente. Transitamos de un sistema autoritario a una democracia y no tenemos el tramado legal para funcionar, por una razón muy sencilla. Ustedes no quieren cumplir la ley, no mientan. Los mexicanos no quieren ley, eso no es cierto. Nosotros decimos que queremos ley, pero no sabemos cómo se usa, nunca la usamos. De niños no aprendemos a cumplir la ley, de niños lo que aprendemos en México es a negociar. Mira, tú no te fijes, vamos encontrándonos, siempre ponle criterio, hombre, no te compliques. Eso es lo que aprende uno de niño en México. Entonces lo que sabemos es manejar un sistema corrupto. Eso es lo que aprendimos. Si queremos un sistema de leyes sí se puede, pero hay que empezar a procesarlo y es un asunto generacional, no va a cambiar de un día para otro por más ganas que uno tenga. Europa tardó 300 años en construir las bases del sistema con el cual se pudo tener democracia y crecimiento económico a partir de 1800, no es enchilame otra, ¿no? Lo segundo, yo coincido por completo con Sánchez Uzarrey en términos de elegimos lo mejor que había. Yo no creo que sea mala suerte, en todos los países lo mismo. Tú decías, estamos eligiendo a alguien con curva de aprendizaje. Bueno, pues probablemente el presidente que más experiencia tenía del funcionamiento del gobierno en México se llamó Luis Echeverría, y el resultado es el peor que hemos tenido. Entonces eso no resuelve nada. Ahora, déjenme muy rápidamente un tema sobre el asunto de los tiempos. Le llamamos momento mexicano, pero no fue momento, fue un instante, nada más. Efímero. El instante mexicano fue de miren, vamos, las reformas, ese es el instante.
Ahora, ¿cuál es el momento mexicano? El que dice Héctor, el proceso en el cual estas reformas van a empezar a tener éxito y lo están teniendo ya ahorita. La reforma laboral, por ejemplo, nos ha permitido generar muchos más empleos, creciendo al mismo ritmo miserable de todo el siglo XX, 2% anual. Por cierto, 2% anual de crecimiento es el promedio que México tiene de 1940 al 2015, ¿eh? O sea, no es que nada más no crecemos ahorita. Si ustedes calculan, ese es el promedio de 1940 al 2015, entonces tampoco es mayor cosa. Entonces, estamos generando más empleos. La tasa de interés de créditos para pequeñas y medianas empresas hoy está a la mitad de lo que estaba hace 2 años. En telecomunicaciones las ganancias son clarísimas. El ingeniero Slim perdió al menos 4,000 millones de dólares en el primer año y lleva 20,000 millones de dólares perdidos de entonces para acá. ¿Qué más quieren? ¿Quieren que pida limosna? No va a pasar eso. O sea, entonces, yo creo que las reformas sí están teniendo éxito desde ahorita. Se quejan de la reforma energética, no, que fue un fracaso vender 2 bloques de los 14. Son los primeros 2 bloques que vendemos en un siglo. Y los vendieron de forma honesta, 2 récords simultáneos, ¿se dan cuenta? O sea, realmente estamos haciendo una cosa espectacular. Bueno, ese es el momento mexicano. Y el otro, el verdaderamente importante, es el tiempo mexicano, que es esta transformación de México en un país civilizado a través de este Estado de Derecho, que yo creo que es importantísimo y que no se va a construir de un día para otro. Sí implica el cumplimiento de la ley, no es una cosa tan grande como parece, pero sí es un asunto que requiere mucho tiempo. Entonces… bien, muy bien. Dicha sea de paso que las reformas no estaban hechas para que el ingeniero dejara de ganar dinero, ¿no es cierto? Pues no creas, sí estaban hechas para eso. Por eso costó tanto trabajo hacerlo, ¿eh? Por eso costó. Sí, la razón por la cual las reformas se pueden hacer es porque el poder político detrás de las reformas era prácticamente total. Por eso doblaron a los hombres más ricos de México y por eso doblaron a los sindicatos más grandes de América Latina. O sea, tampoco se… Tema pendiente que no hemos acabado aquí. Nos quedan 4 minutos y medio. Les toco puntos muy claros y respondemos rápido. ¿Les parece? Sí, señor. Corrupción. ¿Qué hacer con corrupción? Bueno, está el Sistema Nacional Anticorrupción. Habrá que ver cómo funciona. Yo creo que aquí la cuestión fundamental en el asunto de la corrupción y en el asunto de la violencia y en el asunto del cumplimiento de la ley se llama simple y llanamente impunidad. Mientras no se abatan ¿Cómo los niveles cambiamos de eso? impunidad, Castigando. no tengo la respuesta. ¿Castigando? No. Gracias, Jaime. Héctor. Mira, yo creo que el mecanismo básico de la corrupción que vivimos ahora es que se ha transferido una enorme cantidad de dinero federal a los estados, otorgándole a los estados, a los congresos locales, la facultad de vigilar el gasto que se hace de ese dinero. Ese ha sido el mecanismo corruptor por excelencia de la política mexicana, porque le entregas a un gobierno sin responsabilidad una enorme cantidad de dinero para que él consiga de sus socios locales, que son los miembros del Congreso, la aprobación de sus presupuestos y de sus gastos. Coahuila y Con Morelia. lo cual, lo que estableces es que le da suficiente dinero al gobernador para que él compre al Congreso local su anuencia sobre el gasto. Y ese es el mecanismo original que lo inició Fox para no meterse en problemas, que yo creo que produce la mayor dosis de corrupción, por cierto, de la corrupción electoral también que hay en el país. ¿Cómo lo cambiamos? Y el ¿Cómo lo otro, logramos? bueno, que Hacienda vigile lo que Hacienda da y que los congresos locales vigilen lo que el Estado recauda y nada más. ¿Tú no estás de acuerdo? 2 puntualizaciones. El sistema empieza con Zedillo, no empieza con Fox. Y la razón es que si no había manera de gobernar el país si no empezabas a repartir el dinero. Ese fue el origen. Es la nueva ley de coordinación fiscal de 1998, que es la que manda el dinero para allá. Y tienes toda la razón. El problema de la corrupción está en los gobernadores. El presidente de México no tiene problema. No es un obstáculo. Cualquiera puede insultar al presidente y no pasa nada. Si alguno no lo ha hecho, hágalo. Se puede. Pasa, el problema son los gobernadores. Tú insultas a un gobernador, yo quiero ver. Eso no se puede. Bueno, Bebé Sonora. En el norte de México insultas gobernador, se acaban negocios. En el sur de México hasta te matan. Entonces no es buena idea eso. Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción es tan importante, porque está hecho exactamente para enfrentar gobernadores. Porque la Auditoría Superior de la Federación va a poder hacer lo que está pidiendo Héctor. 2 minutos nos quedan, además de comentarios finales y conclusiones. Le quedan 2 años, vendrá periodo electoral para el 18, a esta administración y a este presidente. ¿Dónde tendría que poner el énfasis? Tendría que tomar la iniciativa otra vez, reformista, en lo que hemos dicho aquí, en atacar la corrupción
y en acabar con la impunidad. Y la impunidad tiene muchos lados, pero tiene uno muy importante, que es el de la transparencia de las dependencias públicas, que son muy opacas, no te enteras bien a bien de en qué gastan su dinero. En rendición de cuentas. Y hay una solución muy simple, muy sencilla y debe ser muy difícil de aplicar, que yo siempre cito de un exgobernador priista, José Antonio Álvarez Lima, que decía, es muy simple, pongan en internet todas las dependencias, todas, cheque por cheque y factura por factura. Mientras no hagan eso, bueno, pues no hay manera de vigilar realmente qué es lo que están haciendo. Jaime. Bueno, yo no sé qué tendría que hacer exactamente el gobierno. Creo que ha perdido el rumbo. Veo un presidente que no sabe muy bien hacia dónde ir. Y la verdad, más que qué debe hacer, me preocupa que efectivamente en estos 2 años que vienen no sepa qué hacer, que siga en esta especie de empantanamiento y de impas, y que eso nos lleve justamente a otra elección, donde de nuevo la alternativa sea, como lo ha dicho el mismo presidente, el populismo versus una versión racional de cambio político. Macario. Yo creo que lo que estamos viendo es la aplicación de la política de Calimán. Serenidad, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Es decir, esto no se puede resolver tan fácil como uno cree, todo el mundo lo ve fácil hasta que tiene que sentarse en el sillón del piloto con el avión cayéndose y le dicen, órale güey, levántalo. Oh, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas son importantísimas, transparencia y sobre todo castigo. Nada más que la aplicación del castigo es difícil de hacer, porque si quieres castigar a todos al mismo tiempo, no alcanza. Son 120 millones de mexicanos que hay que embotellar, no hay dónde. Incluso si empiezas nomás por los grandotes, son miles, ¿no? de funcionarios, de empresarios, de personas que trabajan en los medios y que viven de la corrupción. Digo, no nos hagamos mensos. Entonces no está tan fácil, ¿no? Bien, se nos ha terminado el tiempo. Yo creo que sería extraordinario poder continuar esta charla, pero hay más paneles y más panelistas invitados para colaborar y contribuir a este debate del momento mexicano. Le agradezco mucho a Héctor Aguilar Camín, su tiempo, gracias, su inteligencia, su agudeza, a Macario Schettino, como siempre, y a Jaime Sánchez Susarrey, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, buenos días. Gracias.